Hola, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Qué alegría, qué bendición el poder compartir el día de hoy la palabra. Sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Quien les habla nuevamente, el pastor Whitney Díaz, desde aquí, desde los puertos de Altagracia. Quiero compartir una revelación que el Señor me dio, que yo sé que va a bendecir tu vida, pero antes de eso, quiero hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Quiero hablar sobre Juan capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Yo lo voy a parafrasear. Me gustaría que ustedes lo busquen en su casa para que vean que es cierto lo que dice este pasaje. Dice la escritura: y pasando Jesús vio a un hombre que estaba ciego desde nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Porque él pecó o porque sus padres pecaron? Jesús entonces contestó: no es que él pecó y tampoco es que sus padres pecaron, sino que este hombre está así para que la obra de Dios sea manifestada. Más adelante en el pasaje vemos que Jesús toma su saliva, toma barro, le coloca el barro al ciego en los ojos y lo envía a que se lave, y inmediatamente pasó el milagro. Luego del milagro dice que vinieron los fariseos, y los fariseos se enteraron de lo que había ocurrido, llamaron a sus padres, luego llamaron al que había sido ciego, lo interrogaron, y el ciego dijo: yo lo único que sé es que yo estaba ciego, mas ahora veo. Entonces este es un pasaje muy interesante y quiero compartir algunas pinceladas que me llaman poderosamente la atención. Una de las cosas que me llama la atención es que lo primero que los discípulos le dijeron a Jesús es que le llama maestro. Y yo quiero que nosotros entendamos que cuando nosotros leemos en una traducción la palabra, por ejemplo, rabí, y vemos la traducción que en el castellano es maestro, nosotros creemos que se habla de cualquier maestro. De hecho, es uno de los errores de las actuales sectas, como son las de los testigos de Jehová, como lo que son los mormones, que ellos creen que Jesús es cualquier maestro. Y lamentablemente desconocen el griego. Cuando nosotros vamos al griego, nosotros entendemos que en el griego la palabra maestro significa exaltado. Miren qué maravilloso, significa muchas cosas, solamente les estoy diciendo algo de lo que significa. Significa maestro exaltado. Es decir, los discípulos le estaban diciendo al Señor: tú no eres cualquier tipo de maestro, tú eres el maestro de maestros, tú eres el Mesías. En otras palabras, tú eres Dios encarnado. Qué increíble lo que estos discípulos le dicen a Jesús. Le dice maestro. Lo segundo importante que yo noto del pasaje es que ellos le dicen: maestro, ¿será que este hombre pecó o que sus padres pecaron? Y es increíble notar lo siguiente: ¿cómo este hombre pudo haber pecado si este hombre nació ciego? Y lo que nosotros estamos encontrando en este pasaje es que ellos estaban manifestando la teología que estaba en ellos. Para eso es importante, por ejemplo, analizar, entender que el pueblo de Israel desde el principio fue evolucionando en el pensamiento. Es decir, vamos a llamar teología, su teología fue una teología que con el tiempo fue cambiando. Por ejemplo, para los tiempos de Job se creía que tanto el bien como el mal procedían de Dios. Pero cuando el judaísmo siguió avanzando, dice que aparece la figura ya de Satán, que para nosotros es Lucifer o el diablo. Ellos en su teología más adelante entendían que lo que ocurría, que era malo, no provenía de Dios, sino que entonces venía de este personaje. Pero lo que les quiero decir con todo esto es que Jesús en ese momento estaba enfrentando la teología que ellos tenían. Ellos estaban diciendo: este hombre entonces será que pecó. Ahora, ¿cómo
o por qué estos dicen que ese hombre había pecado si ese hombre nació ciego. La respuesta es que hay una corriente dentro del judaísmo que cree en la reencarnación. Esta gente cree que nosotros somos personas que tuvimos otras vidas pasadas y que esta es una nueva oportunidad de la vida anterior. Si eso fuera el caso, entonces quiere decir que este hombre había pecado en otra vida y que ahora le había tocado pagar la condena. Pero Jesús dice algo que los iba a estremecer, los iba a dejar sin palabras, como que es lo que Jesús hace cada vez que Él habla. Cada vez que Jesús habla en nuestras vidas, nos damos cuenta de lo ignorante que nosotros somos. Cada vez que Jesús habla en nuestra vida, nos damos cuenta que Él tiene la verdad y que nosotros a veces tenemos la mentira. Jesús entonces le dice, esto no es así. No es por las causas que ustedes están diciendo. Este hombre está delante de ustedes. Era un hombre ciego que estaba de nacimiento para que la obra de mi Padre se manifieste. Otro detalle sumamente importante que vemos en el pasaje es que era la concepción que ellos tenían sobre el Mesías que habría de venir. Por decirles una de las cosas, el Mesías que tenía que venir era un Mesías que venía a reinterpretar la ley. Era una persona que no iba a ser un fariseo normal, que no iba a ser un saduceo. No, era el Hijo de Dios encarnado que iba a venir a darle la correcta interpretación a la Escritura. Por eso vemos a un Nicodemo que para la época era el rabeno. Era el más importante, uno de los sabios más importantes de la nación de Israel. Y lo vemos viniendo a hablar con Jesús, a decirle, maestro, sabemos que has venido de Dios por las obras que tú haces. Número 1, Jesús tenía que darle la correcta interpretación y por eso es que decían, ¿acaso este no es el hijo de María y de José? ¿De dónde saca él esta sabiduría? Y número 2, también lo que le quiso decir Nicodemo es, nadie hace lo que tú haces. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ver con este ciego? ¿Qué tenía que ver este ciego con lo que otros después afirmaron? Lo que tenía que ver era que el Mesías prometido era el único que podía devolverle la vista a los ciegos de nacimiento. Isaías profetizó y Isaías dijo que él diría, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y dice todo lo que dice para abrir los ojos a los ciegos. De hecho, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, que Juan envía a sus discípulos a preguntarle si él era el que habría de venir, Jesús le contestó con esta palabra, vayan y díganle a Juan que los sordos pueden escuchar y que los ciegos pueden ver y que a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Así que ahí estaba Jesús logrando que este hombre pudiese ver y todos estaban impactados. Y Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras increíbles. El Señor le dijo, mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y yo quiero hablarle en este momento a personas que se sienten tristes. Yo quiero hablarle en este momento a personas que tienen un ministerio, a personas que trabajan como mujer, como maestro de la palabra, como apóstol, como profeta, como evangelista. Quizás tú estás trabajando en este momento y ha venido oscuridad a tu vida, ha venido oscuridad a tu ministerio. Esta palabra es para ti. En estos días el Señor me mostraba esta revelación. En la revelación yo iba caminando y me encontraba con una persona que le sirve a Dios. Cuando yo lo veo, yo miro su brazo y su brazo estaba enfermo. Y como su brazo estaba enfermo, yo le dije, vengo a darte una palabra de parte de Dios. Eso tenía que ver, Dios me estaba hablando a mí y le estaba hablando particularmente a esta persona y también les quiere hablar a ustedes. Entonces yo lo miro en la revelación y yo le digo, ¿te habéis preguntado por qué te han sucedido tantas cosas? Yo le digo, ¿te habéis preguntado por qué quizás a otro ministro no está viviendo lo que tú estás viviendo? Se me quedaba mirando. Yo le decía, ¿te has preguntado por qué te ha tocado vivir lo que otro no ha vivido? Él me decía, la verdad es que no sé, la verdad es que estoy desesperado y no sé por qué me pasan tantas cosas.
Y yo le dije, la verdad es que todo lo que estás viviendo y la enfermedad que estás viviendo no es otra cosa sino para que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Qué increíble. Lo que tú te puedes unir a esta palabra. Tal vez estás viviendo momentos difíciles en tu economía, en tu matrimonio, en tu ministerio, con tus discípulos. Quizás las cosas se te están saliendo del control. Quizás ya la tristeza ya tocó la puerta, ya estás a punto de abandonarlo todo y que ya no puedes más. Pero en este momento Dios me envió para decirte, todo eso que te está pasando será para que la gloria de Dios se manifieste. Muchos quieren tu muerte, muchos están esperando a que todo se destruya, muchos están apostando a tu destrucción, pero yo tengo noticias para ti. Tú no morirás, sino que tú vivirás y contarás sus maravillas. Tú vivirás, el poder de Dios saldrá de tu vida. Dios te usará como nunca antes, porque no importa el abatimiento que puedas tener. El poder de Dios es más grande. Así que tómate de esta palabra, llénate de esperanza. Si hay enfermedad, si hay tribulación, tú tienes que decir, yo confío en Dios, yo voy a salir de esta situación, porque todo esto, absolutamente todo esto será para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, se manifieste en mi casa, se manifieste en mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo y recuerda darle like a este video. Amén y amén.